Shalom, shalom a todos en este cierre del Shabbat. El Señor los bendiga a cada uno de ustedes aquí presente y a los que estén del otro lado. Que el Señor sea abrazándolos con su presencia, que su Espíritu Santo sea tocándolo a través de su bendita palabra y renovando el entendimiento, renovando el conocimiento a través de su bendita palabra. ¿Saben qué? Todos aquellos que pertenecemos al pueblo de Dios, hay un seguimiento, hay una enseñanza semanal, se llama Parashá, que vendría a ser la porción. Eso significa Parashá, porción de la palabra. Y siempre son 1 o 2 capítulos y en eso se medita hasta terminar el año hebreo, que es allí cuando cierra el año, en septiembre, octubre, por ahí, es cuando cierra el año hebreo, y ahí se cierra el estudio de la Torá en un año. Después termina el año y empieza de vuelta de Génesis, desde el principio, hasta que llega ahí. Y desde la parashá de esta semana se encuentra en Números. Lo voy a estar leyendo aquí un poquito de la Tanaj. En Números 8 empieza la porción de la palabra de esta semana. Empieza en Números 8 y termina en Números. De la parashá esta semana es la número 36, son 54, y esta es la número 36. Y está del 8.1, versículo 1, hasta el capítulo 12, 16. Ahí se encuentra la enseñanza de esta semana, la cual ya compartimos la semana, ya compartimos hoy de mañana en familia también, y meditamos en ella. Porque está bueno, así seguimos un estudio de la bendita palabra y Dios nos habla. De ahí, de ese Números, de lo que vendría a ser los primeros 5 libros, la Torá, los primeros 5 libros de Moisés, el Pentateuco también como lo conocemos, de ahí sacan referencia para el Brit Hadashah, que es el nuevo pacto, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento vendría a ser. Y está muy bueno estudiarlo de esa manera porque se abre mejor la cabeza a nuestro entendimiento. Y la parashá, la porción de la palabra de esta semana se llama Baja Aloha. Baja Aloha. ¿Y qué quiere decir? Cuando coloques. Así se llama la porción de la palabra de Dios. Cuando coloques. Que vendría a ser en hebreo Baja Aloha. Así se llama. Y ahí empieza y dice, en el capítulo 8, por eso que se llama así la porción. Siempre la porción se llama como empieza la porción. Y dice, dile a Aarón. Yahweh dijo a Moisés, dile a Aarón, cuando coloques, ahí está la palabra Baja Aloha, cuando coloques, ahí está. Cuando coloques la lámpara, las 7 lámparas, tienes que dar su luz hacia adelante, al frente de la menorá. Esto es algo que simboliza la menorá, pero no es la menorá verdadera. La menorá que estaba en el templo era de 7 brazos, algo como esto, pero con aceite de oliva, aceite preparado, aceite consagrado para hacer el servicio del Eterno. Y dice, cuando coloques, así se llama la porción de la palabra, cuando coloques la lámpara, las 7 lámparas tienen que dar su luz hacia adelante. Presten atención a lo que estoy diciendo. Tienen que dar su luz hacia adelante. La luz de las lumbreras, de las lámparas que se prendían. Al frente de la menorá. Aarón hizo esto. Él encendió sus lámparas para así dar luz al frente de la menorá, como Yahweh había ordenado a Moshe. Así es como la menorá fue hecha. Era oro martillado desde su base hasta sus flores, labrado a martillo, siguiendo los modelos que Yahweh le había enseñado a Moshe. Así es como hizo la menorá.
Y vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí. Esto, como ya les dije, va hasta el capítulo 12, versículo 16. Y en esos capítulos suceden muchas cosas. Muchas cosas. Que están buenísimas para aprender. Después se las voy a leer de acá. Está la Tanaj. Pero vieron lo que dijo el Señor, ¿no? Cuando coloques las lámparas en la menorá, que su luz dé hacia adelante. Y es impresionante cómo Dios enseña deteniéndose. Tal vez lo que quiere transmitir ahí lo pueda recetar de otra manera. Pero a mí Dios me mostraba y dice, cuando coloques tu lámpara, que tu luz dé hacia adelante. Que tu luz dé hacia adelante. Porque esa es la orden. Que tu luz dé hacia adelante. En Mateo 5:14. Miren lo que dice nuestro Señor Yeshua. Asociando lo que está enseñando la porción de la palabra hoy. Miren lo que dice. Mateo 5:14. Miren así lo que dice. La luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Acaso no dice lo mismo como arranca la porción de la palabra? Cuando coloque la luz, Dios, cuando coloque la luz, Dios, en tu vida, te dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Como arranca la palabra, lo está hablando el Mateo, el Señor Yeshua, de la misma manera. Todo lo que se habla ya en el principio, todo lo que se habla en los primeros 5 libros, el Señor lo hizo notorio en cada una de sus enseñanzas, para la gloria del Dios Padre. Entonces siempre tenemos que prestar atención, porque cada uno dice, Señor Yeshua dice, vosotros, ustedes del otro lado, son la luz del mundo. O sea, cuando coloques la lámpara, nosotros somos las lámparas, ¿no? Una lámpara que tiene que dar luz. Entonces dice, cuando tu luz dé tu luz hacia adelante. ¿Por qué es que dice que hacia adelante? Porque se alumbra nuestro camino y el de los demás. Sí, también, pero miren esto, el Señor dice... Para que se presente delante de uno. ¿Qué? Para que se presente delante de uno. Bien. Pero el Señor dice que nosotros, cuando ponemos mano en el arado, no podemos mirar para atrás. Miren esto, las luces de un vehículo, ¿para qué son? Para poder ver el camino. Si hay luz en nuestro interior, es para ver el camino y para poder llegar a otros y para iluminar a otros. Si yo tengo un auto acá, pero con las luces apagadas, y yo les prendo las luces, ¿qué pasa? ¿Qué hace? Los ilumina, los alumbra. Así tiene que ser la luz que puso en nosotros, Señor. Cada uno de ustedes son la luz del mundo. Cada uno de ustedes son la luz del mundo. Y dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Dios Padre que está en los cielos. ¿Cómo es que nosotros mostramos la luz delante de los hombres? El versículo 16 lo aclara.
para que vean vuestras obras, buenas obras. Las buenas obras son la luz para los hombres. Son lo que marca la diferencia para los hombres. Las buenas obras que Dios mandó. No buena obra que se nos antoje a nosotros. Ay, voy a hacer una buena obra. Le doy un pan a uno que está en la calle. Ay, qué buena obra. No está hablando de eso, está hablando de su palabra. Esas son las buenas obras. Cuando leemos la palabra, no podemos salirnos de la palabra. Cuando hablamos de la palabra, no nos podemos salir de la palabra. Cuando dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Se entiende? Entonces, cuando dice las malas conversaciones, ¿a qué se refiere? Cosas, palabras que van en contra de lo que Dios manda. Esas son malas conversaciones, basado en la palabra. No nos podemos salir nunca, cuando es un versículo bíblico, no nos podemos salir nunca de lo que es la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Se entiende? Porque podemos tener una charla con un amigo ahí, bien, un deporte, X, bien. ¿Mala conversación? No. Pasamos bien, bien. ¿Cómo te ejercitas? Bien, así, tal. Pero cuando ya la conversación empieza a hablar cosas en contra de la palabra, ¿qué es lo que hace? Corrompe las buenas costumbres que tenemos nosotros. Cuando una persona habla con palabra obscena y vos te enganchás a hablar, o palabras feas, o palabras corruptas, y vos estás compartiendo con esa persona, lo que estás haciendo es corrompiendo las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener cuidado en donde estamos, en el estudio, en el trabajo, en el fútbol, o en el almacén, o en el supermercado, o en la feria. No podemos contaminarnos corrompiendo las buenas costumbres que el Señor nos enseña a través de su palabra. Amén. Porque tenemos que ser nosotros luz delante de los hombres. Luz delante de los hombres. Para que vean las buenas obras y glorifiquen al Dios y Padre. Marquemos la diferencia para aquellas personas que dicen, mira, estos sí. Sí, estos marcan la diferencia. Estos sí son verdaderamente hijos de Dios. Estos sí marcan una diferencia en esta sociedad. Estos sí glorifican al Padre con sus obras. Así tenemos que andar nosotros delante de los hombres. Amén. Nos vamos ahora. Así alumbre vuestra luz delante, para que vean las buenas obras y glorifiquen a Dios Padre que está en los cielos. Ahora, así arranca la enseñanza de esta semana. Ya desde hoy, del versículo, del capítulo 12, del número 16, o sea, vendría a ser del capítulo 12, el número 17, ya arranca, vendría a ser el capítulo 13 del número, empieza a arrancar la otra porción de la semana, que es para el Shabbat que viene y meditamos en ella. Y ahí hay versículos bíblicos del Brihadashá, de los profetas, de Osea, de Jeremías. Entonces eso te mete cada vez más las profundidades de su río. ¿Ustedes quieren que corra el río de agua viva por su interior? Amén. Métanse en las corrientes de las profundidades de la palabra de Dios. Es la forma que pueden correr ríos de agua viva dentro de nosotros. Esas aguas que sacian nuestra sed es metiéndonos en el estudio de la palabra. ¿Saben que ahí, en esa porción de la palabra, hay mucho para hablar, pero quiero ser específico, ¿no? Pero enseguida de eso de que alumbre las lámparas, que es una ordenanza que le da a Aarón, que es el Cohen, el sacerdote. Entonces tiene que prender las lámparas delante de la presencia de Yahweh, la menorá ahí, siempre prendida, siempre prendida. Y era un trabajo para que ellos mantengan la lámpara siempre prendida, tenía que estar, no se podía apagar, siempre prendida. Y así tiene que estar nuestra vida, siempre prendida. Siempre tenemos que estar dando luz. ¿Luz de qué? Luz de su palabra. Tenemos que estar siempre dando luz a las personas que dicen, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Siempre tenemos que estar dando luz, palabra. Siempre tenemos que estar dando buenas obras, que es lo que manda Dios. Siempre. Porque siempre tenía que estar prendida esa lámpara. Delante de Yahweh y delante de los hombres. Así tiene que estar la luz en nuestra vida. Su palabra en nuestra vida. Y después le mandan los levitas. ¿tá? Y los levitas
es un grupo que están al servicio en el templo, pero los levitas son hombres, por eso que presten atención. En el tiempo antiguo no había una mujer levita, como ahora podemos ver los levitas. Y saben que los levitas eran personas físicamente bien preparadas, bien fuertes, porque los levitas hacían el trabajo forzoso, el trabajo fuerte del templo, de la casa de Dios. Los Cohen, que son los sacerdotes, eran eruditos en la palabra. Ellos expresaban la palabra. Entonces, dice que la palabra de Dios, ¿qué es? Sanidad para el cuerpo. Entonces ellos, como estudiaban la palabra, ellos estaban siempre bien, sanos. Entonces no podían, el servicio de ellos era hasta que morían, de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la palabra es medicina y no era gravoso cumplir el trabajo del sacerdote, más allá de que tenías que enseñar santidad y vivir santidad. Y el trabajo del sacerdote era hasta morir. A no ser que una enfermedad X le atacara, entonces tenía que dejar el servicio para los hijos, que son coanitas, son sacerdotes también. Pero el trabajo forzoso dentro del templo no era del sacerdote, el trabajo físico forzoso era del levita. Por eso tenían que ser hombres fuertes. Y tenían cierta edad para trabajar. Era de los 30 a los 50. Después, como fue más o menos agilizándose el tema, fue de los 25 años a los 50, el trabajo de los levitas. Hombres fuertes. Nunca habla de mujeres. Dentro del templo nunca hablaba de mujeres. No estoy despreciando el trabajo de las mujeres porque hay tremenda maestra de la palabra de Dios dentro del pueblo de Dios. Pero estoy hablando en aquel tiempo. En aquel tiempo. Y los levitas eran hombres que Yahweh escogía que era... cada uno de los levitas representaba... De cada tribu. No. Présteme la atención. Cada uno de los levitas representaba el primogénito de la familia. Ese hombre era el primogénito de la familia. Está la familia Cardoso, el primogénito de la familia, un levita. Era gente consagrada para Dios. El primogénito de los da Silva, él elegía un levita. Un hombre él elegía como levita. Yahweh. Y ahí está. Primogénito de... Y el primogénito de los animales, un levita. Porque cada primogénito era de Yahweh. Entonces en nuestro caso el primogénito tendría que estar siempre al servicio de Yahweh. Por mi hijo había un levita. Ellos eran los únicos que no tenían propiedad de las 12 tribus. ¿Sabían eso? Los levitas. No pero los levitas eran gente que ocupaba el lugar del primogénito. Un levita ocupaba el lugar del primogénito de la casa. Y del primogénito del animal. Entonces habían muchos hombres fuertes. Y tenían su servicio hasta los 50 años. Después de los 50 años pasaban a la próxima generación. Y venían gente fuerte porque necesitaban mover el mobiliario. Necesitaban faenar animales gordos. Imagínate, toros, vacas. Era el trabajo pesado. ¿Se entiende? ¿Y los sacerdotes qué hacían? Enseñaban la palabra. Pero los levitas hacían el trabajo forzoso del templo. Por eso tenían que ser fuertes. No era cualquier persona. Y cada un levita representaba al primogénito de la familia de X. Y el primogénito de cada animal. Había uno por un animal, uno por el primogénito de la casa. Y ese grupo de levitas servía en el templo siempre, ¿hasta cuándo? Hasta los 50 años. Así era. Y el Señor los estipula en esta enseñanza. Digo, wow, qué tremendo Dios. Qué tremendo Dios. Para no sacar el primogénito de mi casa, el Señor eligió una persona que sirviera hasta los 50 años. Pero a los 50 años, el servicio de ese levita deja de existir. Lo único que asistía a los nuevos. Por ejemplo, le enseñaba. Ya no hacía el trabajo forzoso. Levanto esto. No, sino que, mirá, hacerlo así. Era un apoyo para los que venían. Y así sucesivamente de generación a generación. No así lo de sacerdotes. Los sacerdotes hasta morir. Hasta morir tenían que servir.
¿Por qué? Porque ellos no tenían que hacer fuerza, imagínate, ¿verdad? Ellos daban órdenes y enseñaban la bendita palabra y cómo aplicar la palabra. Amén, ¿están entendiendo ahí? Todo eso está en esta enseñanza de 4 capítulos. Después de eso, enseguida de eso, porque acá están en el desierto ellos, el tabernáculo estaba en el desierto. El tabernáculo no estaba en el templo de Salomón como lo podemos ver después de David. No estaba situado en Israel. Estaba en el desierto el tabernáculo, el primer tabernáculo. ¿Y saben qué sucede en ese pasaje? Que la gente empieza a quejarse. Empieza a quejarse. Se los voy a leer. Se los voy a leer para que no se lleve. Saben que el pueblo de Israel es un pueblo mixto. Acuérdense. Cuando Israel salió de Misraín, de Egipto, salió un pueblo mixto. Salieron metidos egipcios con ellos que se hicieron parte del pueblo. Vinieron a decir como Ruth, tu Elohim será mi Elohim y tu pueblo será mi pueblo. Se metió gente ahí y vivían con Israel. Después dice, la multitud mixta, miren lo que sucedió, que estaba con ellos, se volvieron lujuriosos. Lo que se habían mezclado entre ellos, se volvieron lujuriosos. Y dice, por una vida más fácil. Mientras los hijos de Israel, por su parte, también renovaron, miren lo que dice, también renovaron, capítulo 11, 4 está leyendo, también de números, también renovaron, no renovaron votos. Los mixtos se pusieron lujuriosos. Lujuria viene de laxivia. Y no solamente se trata de temas sexuales, ¿está? No solamente porque todos lo asociamos con pornografía, lo asociamos con adulterio, codiciar a otra mujer. No es solamente lujuria eso. Lujuria, la palabra bien, es una codicia de lo que no tenés. Querés tener lo que el otro tiene. El animal que el otro tiene, el auto que el otro tiene, los hijos que el otro tiene, la esposa que el otro tiene, eso es lujuria, laxivia. Y dice que se pusieron lujuriosos lo que se habían visto. Quiere decir que estaban codiciando lo que no tenían. Estaban codiciando lo que tenían en Egipto, pero ahora estando en el desierto, no hay. ¿Y el pueblo de Israel qué le pasó? Los hijos de Israel dice que renovaron, no sus votos, dicen que renovaron su gemido. ¿Qué gemido? Queja. Renovaron su queja y levantaron voz y lloraron y decían así, miren, si solo tuviéramos carne para comer. Miren lo que decía el pueblo de Dios. Recordamos el pescado que comíamos en Misraín, en Egipto, y no nos costaba nada. Teníamos pescado fresquito todos los días y no nos costaba nada. Y así empezaron los hijos de Israel. No solamente que la gente mixta que estaba, sino que ellos también empezaron a quejarse contra Dios. Y esto sucede después de que había consagrado la menorá, después que había consagrado los levitas en lugar de los primogénitos. Miren cómo empezó el pueblo. Y dale. Algo parecido como lo de ahora, ¿no? Dice, y los pepinos, y los melones, los puerros, y los ajos que comíamos allá. Pero ahora estamos acá desfalleciendo y no tenemos nada que mirar. Solo este man, dice acá. Ahí dice maná. Maná. Y así empezó el pueblo. A empezar a hablar y a quejarse contra Yahweh y contra Moisés. Y diciendo, Moshe, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Y Yahweh, ¿por qué nos sacó de Egipto? Y ahora acá estamos muriendo y no tenemos nada para comer. Y ahí empezó el problema. En ese mismo capítulo 11, Moisés se presenta a Yahweh y empieza a preguntar, ¿por qué ha venido este mal sobre tu siervo? ¿Por qué es que yo tengo que estar sufriendo y llevando a todo este pueblo como que si yo fuera una nodriza y tengo que llevar a esta gente como que si fueran pequeños en mis brazos hasta tu tierra prometida? ¿Por qué yo? Le dice. Hasta le dice, ¿sabes qué? Quítame la vida. Lo mismo que dijo Elías en aquel. Miren, acá le dice, acá en el versículo 15 dice,
si me vas a tratar de esta forma, dice Moisés, entonces solo mátame, por favor. Sí, dice así. Si tienes alguna misericordia hacia mí, dice Moisés, y no me dejes seguir siendo más miserable. ¿Por qué? Por lo que se estaba quejando el pueblo. Entonces Yahweh ahí sabe lo que trae. Trae un alivio para Moisés y le dice, tranquilo, Moisés, tranquilo, hijo mío, porque se presenta Moisés con este problemote delante de Yahweh y Yahweh le dice, tranquilo, está bien, te desahogaste, respira hondo, tranquilo. Y ahí Yahweh le dice, trae 70 ancianos desde entre el pueblo. 70 ancianos, como hoy hablamos bien con la familia, no son gente viejita, sino que ancianos son gente entendida en la bendita palabra. Ahora tienen en las iglesias ancianos que solamente son ancianos porque son viejitos. Y la palabra de Dios no enseña eso. La palabra dice gente anciana, gente entendida en la palabra, que tiene tiempo estudiando la palabra y puede enseñar a otros. Esos son ancianos. La palabra. Entonces trae 70 ancianos y líderes de los príncipes, dice. Y dice, ¿sabe lo que le dice Yahweh? Le voy a resumir porque es largo. Dice Yahweh, y yo pondré de tu espíritu, Moisés, un poquito en cada uno de los 70. Miren eso. Un poquito del espíritu de Moisés en cada uno de los 70. ¿Para qué? Para que te ayuden con esta labor. Y ahí viene esa regla de cuando, bueno, hasta que ellos solucionen, y si no pueden solucionar ellos, ahí viene la voz y tú lo solucionas, Moisés. Pero le dice, pondré un poquito de tu ruaj, de tu espíritu, en cada uno de ellos. Un poquito del temor que tenía Yahweh. Un poquito del respeto que tenía Moisés. Un poquito del respeto, del temor, de la obediencia de Moisés en cada uno de los 70. Dice. Miren lo que hizo Dios, porque estaba todo el pueblo quejándose. Pero dice, tráeme 70 ancianos. Y dice, yo de tu espíritu, Moisés, voy a sacar un poquito de temor, un poquito de obediencia, un poquito de consagración, un poquito de santidad en cada uno de ellos para que te ayude. Porque está todo perdido esto. Y sin embargo Moisés, está bien Yahweh, sigo adelante. Pero ¿cómo estaba recién? Quítame la vida recién me decía. Sí, Y ahí lo renueva el Señor y le dice, bueno, esto lo voy a poner para que te ayude. ¿Viste? Y ahí sí, y sí. ¿Y saben qué? Lo que Dios hace después de bendecir a esos 70 con el espíritu de Moisés, ¿saben lo que? Con ese poquito del espíritu de Moisés, ¿saben lo que empezaron a hacer esos 70? A profetizar. Qué tremendo, ¿no? Con un poquito del espíritu de Moisés, empiezan a profetizar a todo el pueblo, de parte de Yahweh. Imagínense si le faltarían del Espíritu de Dios, si le faltarían de la palabra de Dios. Y dice que 2 que estaban en el campamento, que no estaban ahí dentro de los 70, porque estos 70 estaban delante del templo, del tabernáculo de reunión. 2 dice que empezaron a profetizar en el campamento, allá, como a 1 kilómetro. Empezaron a profetizar. Y vino un joven a Moisés y le dice, mirá que hay 2 profetizando allá. Y Josué, que era el escudero, era el protector de Moisés, le dice, Señor, cállalos. Y el Señor Moisés le dice acá, miren acá, voy a leérselo para que entiendan. Yehoshua, en el versículo 28, Yehoshua de Josué, hijo de Nun, que de su juventud había sido el asistente de Moisés, respondió, mi Señor, a Moisés le dijo, deténlos. Pero Moisés respondió, ¿eres tú tan celoso en protegerme a mí? Miren lo que es esto. Josué quiere proteger a Moisés. Y Moisés le dice, ¿eres tú tan celoso? ¿Eres tan amor, tanta guardia quieres tener por mí? Entonces dice, yo sé que si... Y miren lo que le dice Moisés. No me los detengan, Josué le dice. No me los detengan, Josué.
Porque como quisiera, Que dice todo el pueblo Moisés, fuera profeta. que todo el pueblo, estos 3 millones de personas, sean profetas como estos dos, por favor. ¿Cuánto quisiera yo que tengan el Espíritu Santo de Dios como estos dos? No me los detenga, déjalo. Yo quiero que todo el pueblo sea así. No solo estos dos, le dice Moisés. Qué tremendo. Un poquito del Espíritu de Moisés. ¿Quién es lo que había en Moisés? Santidad, temor a Yahweh, amor por Yahweh, obediencia a la palabra de Dios. Eso había en Moisés. Y el Señor que hizo sacó de acá y les puso así un poquitito. Y miren lo que pasó. Cosa maravillosa, ¿no? Empezaron a profetizar. Empezaron a hablar las maravillas de Dios. Y miren lo que pasó. Les dice, conságrense. Pongan este día como Kadosh. Conságrense para mañana, porque mañana voy a hacer llover carne. Y llovieron codornices. Y le dice, no le voy a dar para un día, ni para 2, ni para 5, ni para 10, ni para 20. Le voy a dar para un mes. ¿Saben para qué? Para que le salgan hasta por la nariz y la cara. Y le dé asco y le den ganas de vomitar. ¿Y por qué Dios le va a hacer esto? Porque ustedes se quejaron contra Yahweh. Y para que vean que Yahweh es poderoso, Dios les manda eso. Pero ustedes se han comportado, miren lo que dice acá, se han comportado como niños caprichosos, dice acá la Tanaj. O sea, como un niño caprichoso, ¿han visto por ahí pues, esos niños que empiezan a revolver y a tirarse en el piso y la madre, dale, mijito, y no. Así se ha comportado el pueblo de Dios, dice. Tremendo, ¿no? Pero igual el Señor dice, para que vean que yo soy Dios poderoso, tomen. Y que le saca por la nariz en la carne y le dé asco. Hasta que la aborrezcan. Le dé asco. Y dice que estaban cocinando los codornices y no estaba aún la comida en su boca, que Dios trajo muerte sobre ellos. Primero se había encendido sobre las esquinas, dice, fuego. Y se presentaron los hijos de Israel a Moisés y le dijeron, por favor, detén la ira de Yahweh. Porque se estaban quemando los de la orilla a fuego ya. Y después tenían la comida en la boca y dice que trajo muerte sobre todos los que pensaban lujuriosamente, dice acá. ¿Qué quiere decir lujuriosamente? Pensar, codiciar, desear lo que no es tuyo. Porque ¿qué estaban pensando ellos? Estaban pensando en Egipto. El pescado que teníamos gratis, los ajos, los melones, la cebollita, el boñato, el puerro, dice ahí. Estaban codiciando lo que no tenían. Ojo, con la codicia de lo que no tenés. La lujuria, eso es lujuria y laxivia. Querer tener y pensar en lo que no es tuyo. Y ahí entra sexo, entra esposas, mujeres de otros, entra las propiedades, carros, animales e hijos. ¿Cuántos dicen, ay, cómo quisiera tener unos hijos como los tuyos? ¿Cuántos han escuchado eso? ¿Entendés? ¿Qué estás haciendo? Estás teniendo laxivia. Y el Señor dice que sobre todo aquellos lujuriosos vino mortandad. A todos los lujuriosos. Les dio la comida, les dio carne, pero a todos los lujuriosos trajo muerte. Y acá cuando habla de muerte física, pero nos enseña ahora en nuestros días en la muerte espiritual, hermano. Aquellos que vamos en contra de la palabra de Dios, viene muerte espiritual. Aquellos que somos obedientes a la palabra de Dios, viene vida eterna para cada uno de nosotros. Ojo con lo que Dios dice. Y en eso también se enciende, en el capítulo 12, miren lo que pasa. Miriam y Aarón comienzan a criticar a Moshe a causa de la mujer etíope que él tiene. Problema. Miren cómo arrancó la parashá. ¿Cómo arrancó? ¿Cómo se llamaba la parashá? No, la parashá, la enseñanza. Cuando coloques, así se llama. ¿Qué quiere decir en hebreo? Baja alotja. No, baja alotja. Quiere decir cuando coloques la lámpara que tu luz dé delante. Y el Señor que nos dice en Mateo 5:14, que tu luz alumbre delante de los hombres para que vean las buenas obras que hay en ti y glorifiquen al Padre que está en los cielos.
la parashá nos enseña a través del nuevo pacto, palabras de Yeshua, el Mesías, que nosotros somos la luz y tenemos que mostrar las buenas obras que el Señor nos manda que pongamos por obra. Que no encuentre en nosotros lujuria, que no encuentre en nosotros laxivia, que no encuentre ahora, miren lo que pasa. Miriam y Aarón comenzaron a criticar a Moshe. ¿Quién era Moshe? El profeta. Era el ungido. Y acá estaba criticando. Y dice que vino. Entonces Yahweh le habla un poquito más rápido, Yahweh le habla y le dice a Moshe, Moisés y Aarón y Miriam. Ahora ya no dice vengan los 70 eso, sino que dice, Moshe, habla clarito, Moshe, Aarón y Miriam, vengan delante del tabernáculo de testimonio porque voy a hablar con ustedes. Cuando se paran los tres, Moshe, Miriam y Aarón, presten atención. Entonces, ¿cuánto? Cuando Moshe, Miriam y Aarón se presentaron delante del tabernáculo, viene la nube de gloria y habla, y ¿saben lo que dice? No dice Moshe. Dice Aarón y Miriam, un paso adelante. ¿Cómo empezó eso? Miriam y Aarón comienzan a criticar a Moisés. Viene palabra de Moisés y le dice, Moisés, vení con Aarón y con Miriam, tus hermanos, delante de mi presencia, a la puerta del tabernáculo. Cuando baja la nube de gloria y empieza a hablar, no dice Moshe, dile, no, dice Aarón y Miriam, vengan un poquito. Y Moisés ya ni enterado estaba lo que pasaba, Moisés. Estaban hablando a espaldas de Moisés. Los hermanos, qué problema. Los hermanos cuando hablan a espaldas de un hermano, qué problema. Los hermanos cuando hablan a espaldas del ungido, cuando hablan a espaldas del coanín, del sacerdote, del pastor. Estamos hablando de los que practicamos la palabra de Dios, no aquellos, el sistema religioso que va en contra de la voluntad de Dios. Estamos hablando de dentro del camino de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos habla a nosotros, el pueblo de Dios? Para que mejoremos nuestro camino. ¿Y saben qué pasó? Empezó a criticar. Moisés y Aarón, Miriam y Aarón criticaban a Moshe, el profeta de Dios. El hermano, pero el profeta de Dios, el ungido. Entonces Aarón le dice, bueno, Yahweh le dice a Aarón y a Miriam, Moisés allá, no sé qué pasa, no sé qué está pasando ahí, yo no sé nada. Y cómo Dios cuida, ¿no? Porque mirá si Moisés, ¿cómo se sentiría Moisés si se entera lo que está pasando? Que su hermano y su hermana están hablando de ellos. ¿Cómo se sentiría Moisés? Muy triste. Sí. Muy triste, angustiado, pero mi hermano de sangre, mi hermano la fe, está hablando mío. ¿Cómo se sentiría Moisés? Entonces Dios es tan bueno que lo cuida y le dice, Aarón y Miriam, vengan. Y Moisés allá, ¿y ahora qué pasó? Ahora eligió a Aarón y a Miriam y habla con ellos, conmigo no, pero no, estaba cuidándolo a Moisés. Lo estaba cuidando porque él era el único manso sobre toda la tierra, dice. No hubo un hombre más manso que Moisés, y lo aclara bien ahí. No hubo persona como Moisés en la tierra. Entonces ahí Yahweh los exhorta a Aarón y a Miriam, y le dice, ustedes están hablando en contra de Moshe, mi ungido, ustedes no pueden hablar en contra de él. Y dice que la nube sube, y ¿saben lo que pasó con la nube cuando la nube subió? A Aarón no le pasó nada, pero a Miriam, ¿saben lo que le pasó? Le vino lepra. Todo lepra, que acá se llama, en hebreo se llama, perdón, un segundito. Se llama Sara, que es lepra. Laxará le vino. ¿Y saben por qué le vino Laxará? Por hablar, por criticar al ungido. Le vino lepra. La lepra era una maldición de Dios. Enseguida cuando sube la nube de gloria y Aarón ve que la piel de ella se había puesto blanca como la nieve, se dio cuenta que era lepra.
Entonces llama a Moisés, Moisés, por favor, ora a Yahweh por nuestra hermana Miriam, porque miren la lepra que tiene. Y Moisés fue y puso a clamar, se puso a clamar a Yahweh, por favor, sana a mi hermana, quítale la lepra, Padre Santo, Padre Bueno. ¿Sabían ustedes que la nube era lo que los guiaba, no? Sí. ¿Sabían que ellos caminaban conforme a la nube se levantaba o se detenía? Sí. Si se detenía, ellos se quedaban ahí, hasta que la nube se levantaba y ellos avanzaban. Pero ¿saben que se quedó quieta? Ahí se quedó quieto el pueblo hasta que la hermana sea restituida. El pueblo no avanzó hasta que la hermana sea restituida. Porque Miriam, dejó de ser pueblo, pecó contra Dios y vino un castigo. Y saben que a los que tienen lepra lo tenían que sacar del pueblo. Y eso le sucedió a Miriam. Pero hasta que Miriam no fue restituida en el pueblo, ellos no siguieron avanzando en el desierto. ¿Por qué? Porque Miriam es hermana. Miriam es pueblo. Miriam es miembro. Por allá el apóstol Pablo lo dice que nosotros somos miembros de un solo cuerpo. Que hay oreja, que hay ojo. Todos somos miembros. Vos no podés seguir avanzando si te faltan los ojos. Vos no podés seguir avanzando si te faltan los pies o las manos. Tenés que estar completo porque el cuerpo de Mesías somos todos. Y eso existe de la antigüedad. Miriam era parte del cuerpo. Y hasta que no sea restituida, no avanzamos. ¿Qué pasó acá? Moisés se presenta delante de Yahweh y le dice, Señor, perdona a Miriam, sánala, clamando allí. ¿Y saben lo que le dice Yahweh? Yahweh respondió a Moisés, si su padre hubiera sencillamente escupido en su cara, ¿no se escondería Por 7 días. ella de la vergüenza por 7 días? ¿Saben lo que significa escupirle la cara a una persona? Despreciarla. ¿Y saben que cuando nosotros pecamos contra Yahweh o contra un hermano, estamos despreciándolo? Le estamos escupiendo la cara. Cuando pecamos contra Yahweh, lo que estamos haciendo es escupirle la cara. Escupirle la cara a un hermano es menospreciarlo. Y dice que ella, por la vergüenza de hacer eso, tiene que estar 7 días apartada. Por la vergüenza de escupirle la cara a su padre. Y después volverá a la congregación. Y después acá dice, así va a ser ella. Dios la podía sanar en el momento o no la podía sanar en el momento. ¿Y el Señor qué hizo? Sacala del pueblo. Sacala, apartala. Que se avergüence de lo que cometió. Que se avergüence de lo que hizo, que está mal. De lo que está mal, tenemos que hacerlo notar a la gente. De lo que está mal, tenemos que hacérselo notar a las personas. De lo que está mal, tenemos que hacérselo notar a los hermanos. Y así dice que lo apartó. Pero no fue desechar al pueblo. Lo apartó para que la vergüenza de ella sirva de ejemplo también. Que no se habla del hermano. No se habla, la lashon hará, la lengua perversa, eso es la lashon hará, es lo que tuvo Miriam. Y Aarón también, pero el castigo vino sobre Miriam. Ah, sí, dice acá en el... Lashon hará, lengua perversa. El hablar mal del ungido o del hermano que se consagra trae lepra espiritual. La lepra es una maldición que no podía estar delante de Yahweh. Y ella tuvo que estar 7 días fuera del campamento hasta que Dios la restituye en el pueblo y después siguieron avanzando. Pero no dejó de ser pueblo. ¿Saben lo que sucedió ahí? Que las malas palabras, bendita sea la palabra de Dios, bendito sea las malas palabras, las malas conversaciones fue lo que tuvo Aarón y Miriam. Aarón el sacerdote estamos hablando. El Coanín estamos hablando. Con Miriam, que era una profetisa de Dios, Miriam. Por tener una habladuría de Moisés, del ungido,
del pastor, del hermano que se consagra, le vino una lepra. Pero no deja de ser pueblo. Porque acá tenemos que actuar como actuó Moisés. ¿Cómo actuó Moisés? ¿Cómo actuó Moisés? Orando por su hermana. Orando por su hermana. Habían hablado de él. Habían hablado de él. No se debería sentir contento. Pero mirá, estoy durmiendo con el enemigo, habrá dicho. ¿Se entiende? Si estos dos que pasan junto a mí están hablando mío, continuad estos 3 millones. Que no nos tengan poco de que hablen de nosotros. Pero el deber de nosotros es como Moisés hacer ¿qué? Oraciones por los hermanos. Que se arrepientan y vuelvan avergonzados delante de la presencia de Yahweh. Se arrepientan de sus malas acciones, de hablar mal de las otras personas, que se arrepientan. Bendito sea el nombre de Dios. Miren lo que dice acá. Otra vez digo, cuando coloques, así se llama la porción, cuando coloques la luz, dice el Señor en ti, tú serás luz para las naciones. Ustedes son la luz del mundo. Una luz asentada sobre un monte no se puede esconder. Una luz no se puede meter debajo de una muda, bajo un cajón, una mesa luz, no se puede. Tu luz tiene que alumbrar delante de los hombres y viendo tus buenas obras glorifiquen a Dios Padre en los cielos. Nosotros tenemos que dar cuenta de nuestras acciones delante de Dios y a los hombres mostrar las buenas obras que Yahweh mandó. Bendito sea el nombre de Dios. Tenemos que tener cuidado, hermano, de cuando nos quejamos con Dios. Miren que hubo queja contra Dios, ¿no? ¿Y qué pasó? Dios trajo muerte, así pa. Les sació el hambre. Llovieron codornices, pero trajo muerte por hablar de Dios. Y enseguida de esto, cuando Dios mostró su ira, su enojo, enseguida de esto, un poquito más adelante en el capítulo 12, Miriam y Aarón hablan de Moisés. Poquito antes había hablado el pueblo contra Yahweh y murieron. Y ellos se atrevieron, a pesar de lo que vieron, a hablar de Moisés. Y ahí Dios les... No solo si hablan mal mío, si hablan mal de mi siervo, si hablan mal de mi ungido, si hablan mal de mi pastor puesto en la congregación, viene también castigo. Así que tenemos que tener cuidado de no hablar más contra Dios y no hablar mal contra los hermanos, ni contra el ungido, y no tener, ¿cómo fue que vino? Lujuria. O sea, codiciar lo que no tenemos. No tenemos que tener esos pensamientos. Por algo nos dice la bendita palabra de Dios, someter vuestros pensamientos y llevarlos cautivos en la obediencia de Yahshua HaMashiach. A la palabra de Dios. Someter. Someter es, los pensamientos, y los someto a la palabra de Dios en el nombre de Yahshua HaMashiach, el Mesías de Israel. Someter nuestro pensamiento, porque nuestro pensamiento se dispara. Se dispara. Entonces sometamos nuestro pensamiento. En Hebreo 12:1, miren lo que nos dice. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Para terminar, está bueno estudiar las porciones de la semana y llevarlas a las citas bíblicas que tenemos en el Nuevo Pacto. Tenemos acá citas bíblicas de esto, de Oseas, de Jeremías, que conciernen esto. Está bueno porque abre nuestro entendimiento. Y no solo eso, sino que en el mundo entero, todos aquellos que obedecemos a la palabra de Dios, estamos en unidos. Unidos, así como Yeshua dijo, Señor, no te pido que los quites del mundo, sino que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Eso oró Dios. Entonces, haciendo esto nosotros estamos unidos en el mundo entero. Estamos en un mismo espíritu. Dios nos está hablando la misma palabra en el mundo entero, en los 4 puntos cardinales del mundo. A cada uno de nosotros nos está hablando la misma palabra el Señor. Abstenido de toda especie de males. Y dice así, en el capítulo de Hebreo 12:1. Por tanto nosotros, también teniendo en derredor nuestro
tan grande de nube, de testigos, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Yeshua, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió el madero, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Menospreciando lo qué? ¿Menospreciando lo que tuvo Yeshua acá? El oprobio. ¿Y qué es el oprobio? El menosprecio de la gente. Menosprecio de la gente. Él menospreciando el menosprecio de la gente. Siguió corriendo la carrera, siguió avanzando, cumpliendo lo que Yahweh había mandado. Considerar a aquel que sufrió contradicciones de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Imagínense, tenemos que mirar a nuestro Señor, el autor y consumador de la fe. Tenemos que mirar sus obras, tenemos que mirar su conducta, tenemos que mirar su comportamiento y imitarlo a Él. Porque dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción. ¿Contradicción de la palabra? ¿Contradicción de la ley de Dios? No, contradicción de pecadores, dice. Porque Él mostraba luz. ¿Cómo arranca esto? Con luz, una lámpara que alumbra. Él mostraba luz, pero contradicción de pecadores que eran tinieblas. Y él aguantó la contradicción de las tinieblas. Siguió avanzando. Dice que menospreció el desprecio. El menosprecio que decían las personas, la contradicción, no le interesó. Siguió sin desmayar. No nos cansemos hasta desmayar. No nos descansemos hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecie la disciplina de Adonai, ni desmayéis cuando eres reprendido por él. Porque Adonai, al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Qué recibió Miriam? ¿Qué recibió Miriam? Disciplina. Castigo. ¿Por qué? Porque era hija. Por eso recibió. Pero no dejó de ser hija. No dejó de ser hija. Recibió castigo. Y hasta que después fue restituida en el pueblo de vuelta. Pero hubo un arrepentimiento genuino. Hubo me equivoqué. ¿Para qué hablé mal del ungido? ¿Para qué hablé mal de mi hermano? ¿Para qué hablé mal de Dios? Se arrepintió. Por eso fue restituida. Tiene que haber arrepentimiento siempre. Porque Dios no disciplina. Dios no corrige. Dice en el versículo 7 de Hebreos, 12:7 de Hebreos, si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os dejáis sin disciplina, de las cuales todos han sido participantes, todos hemos sido participantes de la disciplina, si no somos disciplinados por el Eterno, entonces, si no sois disciplinados, si no aceptás la disciplina, si no aceptás la corrección, si no aceptás la exhortación que Yahweh te da, ¿sabes lo que sos? Entonces sois bastardos y no hijos, dice. El que no acepta disciplina, el que no acepta corrección, el que no acepta un rezongo, una exhortación de parte de Yahweh, a través de su palabra, dice que no es hijo, es un bastardo. Y los bastardos no heredan. Pero si, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo veneraban. Ellos nos disciplinaban a nuestros padres, ellos nos corregían, nos ponían en penitencia. Con razón, porque uno no le pone penitencia porque quiere, ¿se entiende? Por algo lo ponemos en penitencia a los niños, o nos pusieron en penitencia a nosotros. Quien nos crió nos ponía en penitencia, ¿por qué? Porque nos mandábamos a algo.
Y sin embargo, ¿qué hacemos? Los veneramos los padres, ¿o no? Los respetamos. Dice, cuanti más los veneramos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no aceptamos la corrección del Padre? ¿Por qué no somos obedientes al Padre? Si lo que nos está dando el Padre Celestial es vida eterna siendo obediente. Porque acá dice, y viviremos, quiere decir que si no obedeces al Padre de los Espíritus, morirás. Pero si sos obediente a lo que el Padre dice, vivirás. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. ¿Quiénes? Nuestros padres. O nosotros disciplinamos por poco tiempo. Anda un ratito al cuarto. Anda a pensar. No jugué, no mire tele. Por un poco de tiempo. Estamos siendo bien claros acá.